Bueno, buenos días compañeras, un placer estar de nuevo con ustedes. Hoy nuestra falta formativa la llevaremos a cabo con 4 o 5 personas. Tenemos varios que tienen mucho problema con la conectividad, entonces esperemos que en el transcurso del asesoramiento ellos puedan ingresar. Es un placer para la Dirección Regional de Educación Cañas y la Asesoría de Artes Plásticas darle la bienvenida. La agenda de hoy, vamos a ver una circular, la DVM AC DDC 0297-2026, donde nos habla de los enlaces de los documentos generales del inicio del curso lectivo 2026. Vamos a ver planeamiento didáctico en las artes plásticas, tendremos un receso, formulación de proyectos y hablar un poquito sobre los nuevos cambios de evaluación. Recordarles que al finalizar la jornada deben de llenar la lista de asistencia y evaluación en el enlace que se estará compartiendo en el chat o igualmente se les pasará por medio de WhatsApp. Cuando hablamos del enlace del documento de generalidades del inicio del curso lectivo 2026, en este documento es donde nos indica las plantillas que debemos de utilizar a la hora de realizar el planeamiento. Aquí estamos mostrando la circular, fue emanada el 10 de febrero del 2026, donde nos habla sobre el traslado de enlaces con los documentos del inicio del curso lectivo 2026 y nos dejan un enlace. Cuando abrimos el enlace nos lleva a 3 carpetas. La primera habla sobre las circulares y anexos, la segunda nos habla sobre las orientaciones técnicas curriculares y la tercera sobre las orientaciones del fortalecimiento. Entonces abrimos la carpeta donde habla de circulares y anexos y ahí encontraremos que están las plantillas de planeamiento en 2 formatos. En planeamiento en el formato de PDF y en el formato de Word. Si ahí le damos al anexo donde se nos abre la plantilla, nos va a salir un documento que dice anexo A, plantillas de planeamiento didáctico del curso lectivo 2026 y ahí podemos observar en la tabla de contenidos donde se encuentra nuestra plantilla. Este es el documento. En este documento van a estar todos los niveles y todas las plantillas de planeamiento correspondientes según la especialidad. La plantilla de planeamiento de nosotros no sufre ningún cambio, sigue siendo la misma plantilla que hemos ido utilizando en este transcurso de los diferentes años. Entonces, este es el documento, ahí están todas las plantillas. La circular se les hará llegar para que la tengan a mano. Hablar del planeamiento didáctico, el lunes comenzamos a hablar sobre él y hoy pues seguimos abarcando planeamiento. Tenemos claro que el planeamiento didáctico que es realizado por ustedes y con que este planeamiento tiene que ser realizado únicamente por el docente. Constituye en un mecanismo mediante el cual se articula conocimientos pedagógicos y su experiencia en la práctica didáctica en el aula es de forma efectiva, pertinente y eficaz para el desarrollo y logro de los aprendizajes esperados. Recordemos que existe una relación muy estrecha entre la mediación pedagógica y el desarrollo de los procesos que se llevan a cabo para el logro de los aprendizajes de estudio. Es ahí que se requiere el diseño de ambientes educativos, metodologías activas, diversas y creativas, centradas en un desarrollo integral de la persona estudiante. Vamos a darles un ejemplo de planeamiento. Vemos que el planeamiento didáctico está dividido en 3 sesiones. La primera es la administrativa, que abarca la dirección educativa, el docente, el nivel, el centro educativo, la asignatura, el curso lectivo, la periodicidad. Bueno, aquí vemos que, digamos, en el curso lectivo pusimos 2024 y eso es con el fin de que ustedes vean que no ha cambiado absolutamente nada. La plantilla sigue rigiendo la misma plantilla. Nosotros aquí en la Dirección Regional de Cañas acostumbramos poner en la parte de abajo, se refleja en 2 casillas, 3 casillas, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengamos, con PEI, el nombre del estudiante, pero eso ahorita lo explicamos. Hablamos de las competencias, aquí se visualizan ciudadanía responsable, competencias, aquí con una X debemos marcar
qué competencia es la que vamos a estar trabajando. Y luego sigue, bueno, el cuerpo ya de la plantilla de planeamiento, que ahí se visualiza los aprendizajes esperados, las estrategias de mediación y los indicadores esperados. Dentro de las estrategias de mediación tenemos que visualizar o integrar el DUA, lo cual implica reconocer que las personas estudiantes aprenden cuando están motivadas y se han considerado sus intereses y diversas características. Las personas estudiantes no todas somos iguales, todas somos diferentes. Esto lo vamos a promover cuando diseñamos las estrategias de mediación. Ustedes como docentes deben de autoevaluar con respeto a la metodología empleada para el aborde de los aprendizajes. Considere los resultados del diagnóstico para gestionar los apoyos educativos requeridos por parte de la persona docente. Solo ustedes los conocen, solo ustedes saben qué son los apoyos que ellos necesitan y que deben de implementar en las estrategias de mediación. Cuando vamos a realizar las estrategias de mediación, tiene que ser visible el DUA, como decíamos, tiene que ser visible la contextualización, la guanacastequidad. Cuando realizamos la contextualización, debe visualizarse de color verde, pero también debemos de incluir a la persona estudiante con adecuaciones significativas y esta la vamos a incluir con un color celeste o el color que ustedes indiquen. También vamos a incluir aquí en esta columna las personas con alto potencial siempre y cuando tengamos algún estudiante, como habíamos visto el martes, ya valorado, que ya está valorado, ya sabemos que tenemos este estudiante que tiene alto potencial, entonces debemos de incluir actividades y las vamos a visualizar de color negro y en negrita. Vamos a resaltarlas con negrita y de color negro. También tenemos que incluir el STEAM, la interculturalidad y las competencias. Claro que STEAM es siempre y cuando nuestra institución forme parte. Cuando ponemos las actividades referentes a alto potencial, también tenemos que poner en la última columna los indicadores referentes a la actividad de alto potencial. Si tenemos personas, estudiantes de adecuación significativa, debemos también poner los indicadores de la actividad que estamos incluyendo sobre estos estudiantes. Recordemos que los indicadores deben responder al aprendizaje esperado y a las estrategias de mediación. En secundaria, el contenido que se va a trabajar es el procedimental y debemos de transcribirlo como está en el programa vigente. No se le puede hacer ningún cambio, ni un punto, ni una coma, como está en el programa. Muy importante también que ustedes visualicen aquí en observaciones cualquier reunión que se les pide colaborar en ciertas actividades para el centro educativo, que se visualice en las observaciones. ¿Esto con qué sentido? Bueno, que si nosotros no podemos concluir la unidad en el tiempo que se requiere, se visualice aquí el por qué nosotros no hemos ido avanzando. Tener claro que el programa nos pide que trabajemos con las 3 unidades, que de esas unidades tenemos que hacer una dosificación para poderlas adaptar a los 2 periodos que se nos están dando para este curso lectivo 2026, que el planeamiento didáctico nosotros tenemos que entregarlo digital o en físico, en tiempo y forma cuando se nos solicite. Debemos deportarlo también, ya sea digital o en físico. Si la computadora no funciona en algún momento, debemos llevarlo en físico, porque debe estar ahí, porque nosotros tenemos que presentarlo en el momento que alguien así lo solicite. Entonces, este era el planeamiento, la plantilla de planeamiento que vamos a utilizar en este curso lectivo. Ahora vamos a ver qué es el planeamiento didáctico, que lo hemos venido hablando desde el primer día que iniciamos con esta oferta formativa. También lo retomamos el segundo día y hoy seguimos retomando un pequeño refrescamiento. Hola, bienvenidos a este análisis.
Hoy vamos a desglosar un desafío que en la docencia de artes conocemos muy pero muy bien: cómo se logra transformar un requisito administrativo en una verdadera obra de arte pedagógica. Así que sí, vamos a meternos de lleno en el planeamiento didáctico. A ver, entremos en materia. La pregunta del millón es justamente esta: ¿cómo se consigue ese equilibrio perfecto entre cumplir con toda la normativa y a la vez desatar nuestra creatividad para de verdad inspirar en el aula? Bueno, para encontrar ese equilibrio, lo primerito es entender la estructura, ¿no? Las reglas del juego. Hay que pensar en esto como si fuera el lienzo en blanco que nos entregan. Tiene sus bordes, tiene un tamaño definido, y eso hay que respetarlo. Y la primera regla es inquebrantable. Aquí no hay vuelta de hoja. Se tiene que usar sí o sí la plantilla oficial que envía el Ministerio de Educación Pública. No hay espacio para variaciones. El formato es uno solo y es el punto de partida obligatorio para todos. Ahora, ¿qué nos encontramos en esta plantilla? Es clave conocerla por dentro. A ver, tenemos la parte administrativa, con los datos básicos de siempre. Luego, la competencia general del mes. Los aprendizajes esperados. El espacio para nuestras estrategias de mediación y, al final, los indicadores de logro. Y ojo, porque aquí llega la parte más pero más rígida de todas. La clave está en esta regla de oro. Los aprendizajes esperados se copian tal cual, textualmente, del programa de estudios, sin cambiar una coma, sin añadir ni quitar absolutamente nada. Esto es la forma en su estado más puro. Pero claro, una vez que se domina esa estructura, ahí es donde arranca la verdadera magia. Es el momento en que la creatividad y la vocación profesional entran en escena para darle vida a ese esqueleto administrativo. Entonces, ¿dónde se puede innovar? En muchísimos lugares. Las estrategias de mediación son nuestro campo de juego. Ahí podemos integrar el enfoque STEAM, podemos aplicar el diseño universal para el aprendizaje, o DUA, que básicamente busca que el aprendizaje sea accesible para todos. Podemos conectar con la cultura local y, por supuesto, usar el juego como la herramienta tan poderosa que es. Porque al final del día, el objetivo de toda esta creatividad no es nada más llenar un papel, ¿verdad? Lo que se busca es diseñar una experiencia de aprendizaje que de verdad sea atractiva, que sea lúdica y que motive profundamente a cada estudiante. Miren, este cuadro resume el gran desafío a la perfección. A la izquierda, la estructura, el rigor, los aprendizajes esperados copiados al pie de la letra. Y a la derecha, la magia. Nuestras estrategias de mediación donde todo es posible. Parece un duelo, pero en realidad es más como una danza. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo logramos que estas dos fuerzas, la estructura y la magia, se den la mano en lugar de chocar? Bueno, la conexión, el puente entre ambas, se encuentra en un elemento que es fundamental para unir la forma con el fondo. Y ese puente es el indicador del logro. Pero, a ver, ¿qué es exactamente? Pensemos en esto. Es una conducta que se puede ver, que se puede medir. Es la prueba tangible de que el aprendizaje ocurrió y nos permite valorar el desempeño de una manera clara y objetiva. Y lo mejor es que hay una especie de fórmula, que es súper simple y muy potente para construir un buen indicador. Son solo 3 pasitos. Primero, la acción, que es un verbo en tercera persona. Segundo, el contenido, o sea, el qué se aprende. Y tercero, la condición, que es el cómo se demuestra que se aprendió. Veámoslo con un ejemplo que lo deja clarísimo. Reconoce, esa es la acción. Las vanguardias artísticas, ese es el contenido. A través del análisis de obras, esa es la condición. Aquí se ve perfecto cómo la actividad creativa, que es analizar obras, se conecta directamente con una métrica clara y rigurosa. Bueno, vamos cerrando y atando todos los cabos. Si algo queda claro después de este recorrido, es que el secreto no está en elegir entre la estructura o la creatividad, sino en saber fusionarlas, en hacer que trabajen juntas. Esta frase del material de origen lo resume todo de una manera magistral. El planeamiento en artes debe ser, sin duda, riguroso en la forma, cumpliendo con la plantilla y los programas, pero inmensamente creativo en el fondo, en el cómo enseñamos y motivamos. Así que, al final, la clave de todo esto, el verdadero éxito profesional en nuestra área, reside en dominar ese equilibrio. Es la habilidad de navegar la normativa de la institución y al mismo tiempo impulsar la innovación pedagógica, siempre con el estudiantado en el centro. Y con esto cerramos. La reflexión final es para quienes diseñan estas experiencias. Después de entender la estructura y de liberar la creatividad, ¿qué obra maestra inspirará su próximo planeamiento didáctico? Ustedes como docentes deben de ser los que van a realizar las actividades que van a poner en la estrategia de mediación. Tener muy claro que el alto potencial no se debe realizar el planeamiento exclusivo, sino que las estrategias de mediación que se planifiquen para la población deben de estar planteadas ya en las que ustedes han planteado grupales
y además deben de implicar el desarrollo de procesos cognitivos complejos como lo vimos bien. La PEI tampoco debemos de elaborar un documento adicional. Se debe de señalar los ajustes en otro color, garantizando que de esa manera la persona estudiante tenga acceso al aprendizajes previos y se debe considerar la naturaleza de la asignatura. Eso es lo que tenemos que tener muy claro, que todo tiene que reflejarse en esa columna, no vamos a hacer planeamientos aparte, debemos andar, portar siempre el planeamiento, ya sea físico o digital. Hasta aquí la parte de planeamiento. ¿Alguna consulta? ¿Estamos claros? Entonces seguimos. Sí, señora. Seguimos entonces con la formulación de proyecto. ¿Qué es el proyecto de artes plásticas? ¿Qué es lo que perseguimos a la hora de realizar, de proponer un proyecto para los estudiantes? Lo que debemos o perseguimos en el proyecto es brindarles espacios donde esta persona estudiante se exprese con libertad y pongan en práctica lo aprendido. Lo que ustedes han ido viendo en el transcurso de las clases, no lo vemos como un trabajo final, sino como un propio camino de aprendizaje que ellos van a ir adquiriendo y que va a ser para ellos un proceso vivo, creativo y formativo. ¿Ves? Aquí podemos ver que ejerce su expresión personal, el estudiante se va a expresar a través del proyecto, a través de lo que él va a estar diseñando, todos los conocimientos y habilidades desarrolladas. No es un trabajo final, repito, sino es el camino del aprendizaje. Estar conectado con la unidad que se trabaja. Su duración depende del periodo de esa unidad en la que ustedes van a estar y se evalúa por etapas. No es el trabajo final, repetimos. La idea es evitar el típico proyecto anual, sino más bien ir acompañando a la persona estudiante, perdón, paso a paso, ir a la par de ellos. Aquí nosotros como docentes nos vamos a convertir como facilitadores, vamos a estar ahí porque por si la persona estudiante lo requiere, pero la persona estudiante va a estar libremente trabajando en su proyecto. Aquí donde hablamos de las claves del proyecto, surge de los intereses de la persona estudiante, está vinculado con el currículo y tener implicación en su vida diaria. Entonces, el proyecto debe estar vinculado con el currículo, tener implicación en la vida diaria de la persona estudiante, también tomando en cuenta el contexto, la cultura, incluso la proyección laboral. Esto viene a decirnos que este proyecto debe tener sentido y relevancia para la persona estudiante. Si el proyecto no tiene ni sentido ni relevancia, la persona estudiante no se va a ver inmerso en el proyecto. Aquí vemos la planificación del proyecto gráfico. La persona estudiante va a dibujar o diseñar su propuesta. Debe nacer de él. Hace una lista de materiales, qué es lo que voy a utilizar. Va a definir el propósito, se va a armar un cronograma y si es grupal, señala a los participantes. Es como el mapa que guiará todo el proceso. La mayor parte de los trabajos se hacen en clase. Usted como persona docente va a acompañar con la revisión constante de qué es lo que la persona estudiante está realizando. Va a usar el anteproyecto como referencia. Cuando hablamos que va a usar el anteproyecto como referencia, es todo aquello que señalamos que se va a hacer si realmente está cumpliendo con la lista de materiales, si el propósito se está cumpliendo, si va a tiempo con el cronograma. Va a estar en esa constante revisión y va a estar ahí en el proceso creativo y no solo en el producto. Usted va a estar viendo el proceso creativo que se está llevando a cabo en su aula paso a paso. Bueno, la bitácora y el portafolio lo dice muy claro. Es el registro, es clave que la persona estudiante lo esté llevando, que incluya lo que se hace cada sesión. Las observaciones de ustedes como docentes deben de visualizarse ahí en la bitácora. Los cambios que ustedes van a sugerir ahí deben de estar en la memoria del proyecto y evidencias de aprendizaje. Si ustedes ven que persona estudiante no va avanzando en el proyecto, no va llevando el portafolio o la bitácora, ustedes deben con tiempo comunicárselo al padre de familia y no esperar hasta el final de que
de comunicarle de que el proyecto la persona estudiante no la realizó. Tenemos que hacerlo con tiempo. La persona estudiante expone su producto y explica sus procesos, compartiendo desafíos y aprendizajes. Es también un momento de coevaluación y reflexión colectiva, donde todos aprenden de todos. Bueno, tenemos que la evaluación del proyecto. Se evalúa aquí tanto el proceso como el resultado. El proceso se mide con la bitácora, las revisiones constantes y la perseverancia del estudiante a la hora de trabajar en el proceso. El resultado con rúbricas claras y el conocimiento que está presentando la persona estudiante en ese momento. Aquí la palabra clave es realimentación oportuna. ¿Qué vamos a hacer? Retroalimentar en el momento justo para que la persona estudiante pueda mejorar. Él está trabajando en este momento en su proyecto. Yo estoy constantemente guiándolos y entonces automáticamente estoy realizando parte del proceso que ellos están en ese momento llevando y le brindo una retroalimentación. A partir de las fortalezas del estudiante, planear bien la lección, motivarlos a seguir. Esto fomenta que ellos puedan ser y tener una autonomía. Volvemos aquí a lo que estábamos hablando, usar el aula como una galería, los que tienen aula, promover la autoevaluación y la coevaluación. Todo esto convierte el proyecto en una experiencia formativa significativa para esta persona. Un resumen visual del proceso es planificación, más ejecución, más presentación. Son 3 momentos muy claros que se deben de estar realizando y se entrelazan entre sí y que deben ser acompañados con claridad por ustedes. Finalmente, la importancia del diagnóstico que ustedes deben de tener y recoger información sobre el programa de artes plásticas a través de los formularios, de los cuestionarios para seguir mejorando. Decirles que así cuando les expliquen a las personas estudiantes, pueden hacerlo como una conversación, pueden estar a la par de ellos, brindarles esa oportunidad, digo, para que los estudiantes vivan el arte como experiencia integral. Solo ustedes pueden estar ahí. Ustedes van a ser como la luz, esa chispa que ellos están necesitando para poderse expresar libremente y creativamente. Comentarles que hay una encuesta sobre los programas de artes plásticas que necesitamos que ustedes nos colaboren con eso, rellenándola. Sin embargo, no lo vamos a hacer todavía, solo comentarles eso para que antes de terminar podemos llenar los formularios. Hasta aquí, compañeros, ¿cómo vamos? Excelente, Nayi. Ahora vamos dime, Vicen. Viera que yo siempre he tenido, pues no una duda, sino siempre he tenido como un desacuerdo con el compañero que me revisa planes, que por cierto creo que el año pasado yo le había pedido que me revisara un plan porque el hombre decía que algo le faltaba y que algo le faltaba. Cierto. Creo que por ahí le había enviado un ejemplo, un plan de séptimo. Pero viera que a mí me preocupa, por ejemplo, con el tema del proyecto, porque vea, si bien en el trabajo cotidiano uno tiene que hacer una rúbrica o un instrumento, digamos, una tabla de cotejo o alguna otra de las cosas que se pueden utilizar para evaluar el cotidiano, hay como que ser muy ordenado para que no se camufle o no se fusione el proyecto, que hay que hacerlo en el aula y que el cotidiano hay que hacerlo en el aula y que las dos cosas no choquen, digamos, porque ya a veces hay tan poco tiempo para una cosa y para la otra, que casi, digamos, a veces hay que ser muy flexible porque no le cuaja a uno, ¿verdad? A veces los estudiantes le dicen, profe, pero esto es de cotidiano. Sí, eso es de cotidiano. Profe, ¿y el proyecto? Sí, ya vamos a empezarlo la otra semana, pero no hemos terminado esto. ¿Por qué? Profe, porque la semana pasada hubo con sus profesores, porque la semana pasada nos fuimos a mediodía, y entonces ya aquellos grupos de la tarde se te fregó la cosa, ya cuando ibas a calificar no calificaste, entonces se trastorna un poco el asunto. Entonces siempre he tenido como esa discordancia, por decirlo así, ¿verdad? Porque a veces se ha tenido como que correr para que las dos notas no se crucen en el camino, por decirlo así, no se crucen. No sé si me entiende. Sí, te entiendo, porque hablamos de un trabajo cotidiano, pero hablamos también de ir calificando un proyecto
y los procesos. Y ahí es donde usted siente que se les cruza. Y hablamos de que trabajamos por medio de tiempo, de un tiempo limitado. ¿Es así, Vicente? Sí, sí, digamos. Es que, Lo que no te entiendo, digamos, es o sea, la por consulta. ejemplo, en el periodo yo puedo hacer 6 observaciones de 6 actividades de cotidiano de algún contenido que ya yo les expliqué a los chiquillos. Ya fue visto. Correcto. Entonces vamos a hacer 6 actividades para evaluarles. Entonces son 6 rúbricas, o 5 rúbricas, o 4, yo no sé, las que cada quien considere con lo que hizo. Pero por la cantidad de lecciones que uno da, porque son poquitas. Pero digamos que usted dice, ok, marzo, abril y la mitad de mayo va a ser para calificar cotidiano. El resto del tiempo, de la mitad de mayo y junio, a cerrar casi a vacaciones, es para hacer clase. Pero si te dicen que el trabajo cotidiano es una observación constante todos los días, durante todo el año, si estás haciendo proyecto, puede ser que se malinterprete que estás haciendo cotidiano también. Sí, yo te entiendo. Sí, porque si está trabajando en el proyecto, usted va a tener que estar realizando y revisando el proceso, o sea, diario, lo que ellos van haciendo, al igual tendrían que estar calificando el cotidiano. Entonces, la pregunta es, Vicente, ya esa parte la entendí bien, pero la pregunta es, ¿qué se puede hacer ahí? Correcto, correcto. O sea, la inquietud mía es, yo voy a programar que de este mes a este mes voy a calificar cotidiano. Y de este mes o estas semanas a estas semanas vamos a empezar a hacer el proyecto. Porque si bien el proyecto tiene esas etapas, ya y cada etapa yo tengo que también calificarla, porque al final ahora con el cambio de la nota, porque también nos cambió la nota, ¿verdad? En secundaria. Correcto, ahorita vamos a ver algo de eso. Bueno, tal vez me estoy adelantando, perdón, pero ya yo tengo que cumplir esa nota y no ponerlo ahí al tarán tan, mira, ya Pedro Pérez Pereira, madre, usted tiene cara de 90 en el proyecto, no puedo hacerle eso, ¿verdad? No, tiene que llevar un proceso. Correcto, y tengo que llevar mis documentos por si aquel papá, aquel mamá o el mismo estudiante me dice, profe, no, es que mire, yo hice todas las etapas y me saqué menos nota de la que me debía de poner o me correspondía. Entonces, el asunto es, ¿hasta qué momento yo freno o paro o me detengo de hacer cotidiano? Y ya digo, ok, de aquí en adelante, estas semanas van a ser para iniciar las 3 etapas del proyecto, el plantearlo, formularlo y luego ejecutarlo, okay, luego exponerlo y terminarlo, darle un acabado y todo el asunto. Aunque si bien el proceso es lo importante, como usted estaba ahorita diciendo, ya y al final uno que se cuida un poquito también y que le gusta como que las cosas queden bien, uno pues es exigente con los chiquillos para que, ya y, aunque el producto final no es lo más importante, pues ya que el producto final sea algo ya que puedan reusarlo en la casa, digamos, ya no van a invertir en un montón de cosas, sino ayer fui a la librería y 7,800 pesos una caja de acuarelas. Imagínese lo que es que usted compre 7,800 pesos y el colegio se lo pague tal vez ahí, o no sé, o lo compre uno de bolsa de uno y que le hagan ahí unas pintaderas en no sé dónde para que lo boten en el basurero. Yo diga, por Dios. Ok, sí, ya entendí. Vicente, usted es el dueño de su clase, usted es el que va a implementar el tiempo, usted dirá de qué sé yo, de marzo a mayo vamos a estar calificando cotidiano, de mayo a junio vamos a seguir con el proyecto, pero si usted ya dice que de marzo a junio ya tiene cotidiano, ya se lo va a tener calificado, ya usted tiene la parte de calificación de ese rubro, solo le quedaría la parte de Correcto, pero por proyecto. ejemplo, digamos, en el caso que vos me llegues a visitar, digamos, X. Usted me dice que se encuentra en proyecto. Correcto, entonces ya yo le diría, miren, en este momento lo que los chiquillos están haciendo es esto y esto, ya esta parte está evaluada y aquí está en el registro, ya yo lo tengo calificado. Correcto. Ok. Es que usted es el dueño de su lección, digamos. Acordémonos de algo muy claro, solo usted conoce a la persona estudiante y solo usted sabe el ritmo en el que se está llevando a cabo el periodo de sus lecciones, porque como usted mismo lo dice, o sea, yo puedo tener planeado un tiempo para el proyecto, sin embargo,
este mes yo casi no vi a las personas estudiantes. ¿Qué pasa ahí? No puedo concluir el proyecto en el tiempo que yo estuve planificando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tomar un poco más de tiempo porque el proyecto tenemos que concluirlo. Y entonces aquí es donde dice Vicente, y como me cabe a mí también la pregunta, ¿qué pasa si no logro terminar el proyecto en el tiempo que tenía previsto para él? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Digamos, Christine. De todo el tiempo me pasa a mí. Oh, Me Vicente. repito, es que no la escuché bien. Si a usted le ha pasado alguna vez que por múltiples funciones que ha tenido que estar haciendo, no haya podido terminar el proyecto en el tiempo que usted tenía estipulado. A cada rato. Más que todo en Bagaces, porque en Bagaces sí cancelan mucho clases. Y aquí cuando me estaban convocando mucho para el FEA que estaba, entonces sí me dificultaba trabajar en clase. Al final yo les decía, traigan el avance que han hecho en casa y tal día seguimos en clase. Pero sí yo les aviso por WhatsApp a los papás que si por X día no pudimos avanzarlo, lo vayan trabajando en la casa y después seguimos en clase. Pero usted le ha ido dando acompañamiento Sí, en cada una de sus etapas. sí. Entonces es ahí Pero donde les yo aviso le... con tiempo, yo les digo, tal día adelantamos proyectos, los van a traer. Y si un día no los pude ver, porque como los vemos solo una vez a la semana, no sé, que ese momento hubo un acto cívico o ese día me convocaron, entonces yo les digo, avancen en casa y la otra semana seguimos. Pero sí o sí tienen que terminarlos. Ah, Yo, sí, Sí o sí, sí ese no sí. nos yo permiten como... dejé de jugármela con mandarlos a hacer a la casa, porque sí tuve una vez ahí una bronca con una mamá que que es educadora, bueno, ya se fue el chiquillo, pero ya estábamos atrasados y le pedí que hiciera el trabajo, que bueno, que el grupo avanzara un poco con una parte ahí, y ya ahí la señora me mandó un cartómetro ahí diciéndome que la naturaleza del proyecto y me sacó todos los artículos que ella No que se trabaje en clases. estaba en lo correcto, exacto. Yo por correr y por querer, digamos, en mi caso, ¿verdad? En ese momento, de no atrasarme, ya hay gente que es o utiliza el reglamento no sé, para defenderse, ¿verdad? O tal vez está en lo correcto, no sé. Pero con ese chasquito, yo, honestamente, aunque aquí quede grabado, si a mí no me alcanza para calificar alguna parte de ese proyecto, yo no voy a perjudicar al estudiante ni voy a andar pidiéndole nada. Con ese chile que a mí me pasó, porque ya uno está muy curtido en esta vaina y está muy viejito, yo consigno esa nota. Correcto. Yo la consigno. Yo, ¿verdad? Usted va a sacar la nota con lo que tiene, hasta donde avanzó el estudiante. Si por ejemplo, yo planeé 6 observaciones de cotidiano y hacer 6 listas de cotejo y no pude hacer las 6, lo hago con 5 y saco con 5, promedio con 5 en vez de la sexta. Correcto, pero en cada uno de sus planeamientos, en la parte de abajo donde hablábamos de observaciones, usted deja ahí por escrito el por qué no se ha ido avanzando para respaldo suyo. Así yo le pongo ahí por capacitación, por reunión, por ensayo del 15 de septiembre, no se pudo abarcar tal cosa y hasta ahí no se pudo calificar. Se califica en base a y ya. A ver, entonces es muy importante llevar las anotaciones y el por qué no se abarcan las cosas. Entonces, ahora, compañeros, vamos a pensar que nosotros somos personas estudiantes y vamos a hacer la primera parte de un anteproyecto y lo vamos a exponer. Lo vamos a exponer aquí. Vamos a hacer esa parte de anteproyecto gráfico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un dibujo o un diseño de una propuesta? Solo el dibujo, el diseño de la propuesta, del proyecto que ustedes van a hacer y lo vamos a proyectar aquí para que vean cómo es el anteproyecto gráfico, una propuesta. Tienen unos 10 minutos para hacer su propuesta gráfica. ¿Nos queda claro? Vuélvalo a compartir, porfa. Ok, claro que el anteproyecto o la propuesta que ustedes van a darme gráfica debe ser pensada ustedes como personas estudiantes, no como docentes, como personas estudiantes. Nada más que cuando lo vayan a proyectar me dicen, bueno, mi propuesta es grupal. Ok, pero tiene que llevar como una parte escrita entonces. No, pues no.
o si quieren hacerlo con la parte escrita, sí, o si no, simplemente vamos a comentar que, bueno, mi propuesta es grupal, tiene un propósito, se van a utilizar tales y tales materiales y muestran el dibujo o el diseño de la propuesta. Tienen unos 5 o 10 minutos para hacer su propuesta. Ver la cámara, Albita. Sí, hombre, que este condenada cochinada internet de aquí no sirve. Yo voy para la casa, ya le dije a la directora. Esto, esto no debe ser muy elaborado. Es una propuesta, un diseño, un boceto. Mientras están trabajando en su propuesta, pueden subir los diseños o la propuesta al chat o bien compartirlo ustedes desde sus computadoras. Si ven que tienen mucho problema con lo de la conectividad, entonces lo suben al chat y yo se los estaría compartiendo. Cuando hablamos del chat, es el chat de aquí de la reunión, ¿verdad? Porque tendría que abrir WhatsApp y no Me lleva tengo, a ser más seria. Voy. perdón. Yo toda divina lo mandé al chat. Sí, sí, es el chat de la reunión. Compañeros, ¿cómo van? Veo la propuesta de Alba. Allí va. Dígame, ¿estamos listos? ¿Cómo comparto un Word? ¿Cómo comparte un Word en Sí, el es chat? que le doy copiar y le doy la opción de pegar ahí en el chat, pero no se pega. En el Mac, ahí dice enviar Ok. y le das enter, como tiene como avioncito de papel. Pero Vicente, yo creo que usted sí puede compartir pantalla. Bueno, ya tenemos a Cristi, dice que ya está lista, Vicente ya está listo, Sadie, Alba ya está lista. Y si se lo mando y usted lo puede compartir, no. Bueno, mándemelo, es que tengo cerrado, yo no tengo... Sí, mándelo, me manda por WhatsApp, entonces. Cristi, comparta pantalla entonces para verla, ver el proyecto. Ok, ya lo comparto. El antiproyecto. Indica si se logra ver. Sí, sí lo estamos visualizando. Ok, yo puse dos primero, dibujé uno, pero luego pensé que no me iban a entender. Entonces, bueno, primero va a ser individual y mi idea es hacer plan art, pero con puntillismo, para la propuesta puntillismo. Entonces sería algo así, pero imaginando que aquí están los que vamos a hacer un puntillismo. La lista de los materiales, piedras lisas, medianas, preferiblemente de río, pinturas acrílicas de colores, pintura blanca para la base, pinceles finos, los hisopos para hacer puntitos, lápiz, barniz, el recipiente con agua y el trapo para limpiar los pinceles. El propósito de este proyecto es aplicar la técnica del puntillismo en un soporte no tradicional como las piedras, con el fin de desarrollar la creatividad, la precisión, la paciencia, utilizando puntos de color para crear una composición artística inspirada en la naturaleza. Las piedras se ponen en espiral para crear un espacio en art. Mi cronograma de trabajo es por semana y aquí dejé el espacio para las anotaciones. No sé si estaba bien, yo lo entendí así, ¿no? Sí, listo. Sí. Compañeros, ¿alguno quiere aportar algo sobre el proyecto de Cristi? Vamos a ver si podemos visualizar el de Vicente. Voy a compartir pantalla. Vicente nos explica su proyecto. Como mi profesor ya nos está enseñando a usar Copilot porque él nos está revisando qué es lo que hacemos con la IA para que no nos metamos a ver tonteras ni yeguadas, sino que lo usemos para aprender. Entonces nos dijo que podíamos hacer el proyecto utilizando la tecnología del Copilot y entonces nos dio sugerencias de cómo hacer el prompt y de cómo podemos diseñar el proyecto, y una vez la inteligencia nos da ahí al final de todo lo que se escribe, porque nos cuesta mucho cómo poder desarrollar y también redactar un objetivo. Entonces la inteligencia artificial nos ayuda y de paso el profe nos explica qué significa un objetivo y de paso de la inteligencia nos da una posible vista y boceto de cómo puede quedar el trabajo. Entonces yo lo usé así, como de ahí, la idea es que ustedes nos están enseñando herramientas, y la idea es que yo estoy usando esas herramientas porque nunca había hecho algo con eso. Me parece muy bien. Perdón, perdón que fui no sé, o no entendí la indicación, puede haber sido que quería que lo hiciera más a pie, pero ya me imaginé que podía ser utilizando ya
un poquito lo que esta semana estuvimos viendo. No, pero está muy bien, o sea, estás apropiándote de la inteligencia. Muy bien. El de Albita, aquí está. Albita, ¿puedes indicarnos tu proyecto? Bueno, mi proyecto es una fuente para jardín, puede ser, o para adentro, o para interior de la casa. Los materiales son cemento, arena, alambre, fibra de vidrio, pintura, barniz y pinceles. El propósito de este proyecto es para emprender, para yo emprender, para aprender a hacer este tipo de fuente y emprender. Albita, cuando usted nos presenta ahí la escultura, antes usted hizo un boceto, ¿qué era lo que iba a hacer? No, yo lo que hago con ellas es, les llevo la propuesta de hacer una fuente, les llevo varias propuestas con icopor, con tela, y ellas escogen. Al escoger ellas tienen que investigar qué es lo que ellas quieren hacer y me llevan la propuesta. Ah, ok. Antes ellas ya han planteado, digamos, la inquietud de lo que ellas más o menos quieren hacer y ahí usted entonces es donde le lanza la propuesta suya. Sí, digamos, yo llego y les muestro varios videos de diferentes técnicas para hacer fuentes. Ellas escogen, investigan y ellas mismas me llevan la propuesta. Ajá. Esto Ok. es porque Ellas eligen, ellas, porque en mi materia, bueno, en el IPEC se trabaja para emprender. Entonces el estudiante tiene que aprender a investigar para poder realizar de cuando yo no esté, ¿qué van a hacer? Irme a buscar, ¿no? Ellas tienen No. que aprender a resolver, tienen que investigar, tienen que decidir, tomar decisiones y escoger el proyecto que ellas quieren hacer. Hay unas que se investigan, otras lo hacen por creatividad propia. Entonces, ellas me llevan la propuesta. Sí, ellas proponen. Ajá. Ok. Entonces, ahora sí, usando la tecnología, como hemos estado viendo, vamos a ver el video que responde también a lo que es proyecto. Hola, hoy vamos a darle una vuelta completa a un concepto que seguro nos suena a todos, el proyecto escolar de artes. Pero vamos a olvidarnos un momento de esa idea de la entrega final, del trabajo que vale la mitad de la nota, y vamos a pensarlo más bien como un viaje. Perdón, me sacó. ¿Estaban escuchando? Perdón, me sacó. ¿Estaban escuchando? Sí, Nayi. Sí. Hola, hoy vamos a darle una vuelta completa a un concepto que seguro nos suena a todos, el proyecto escolar de artes. Pero vamos a olvidarnos un momento de esa idea de la entrega final, del trabajo que vale la mitad de la nota, y vamos a pensarlo más bien como un viaje, como una aventura creativa. A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Es solamente una tarea más con una calificación al final? ¿O será que podría ser algo mucho más profundo, algo más significativo, tanto para quien está aprendiendo como para quien está enseñando? Y aquí está la filosofía que lo cambia absolutamente todo. El foco ya no está en el producto terminado, sino en el proceso, en el cómo, en la creación, en el descubrimiento y en el crecimiento que ocurre durante el camino. Bien, vamos a meternos de lleno en esto, porque claro, adoptar esta nueva forma de ver las cosas también significa cambiar un poco las reglas del juego. Unas reglas nuevas pensadas para que el proyecto sea una experiencia de aprendizaje de verdad y no, pues, una fuente de estrés. Miren, aquí lo esencial son dos palabras clave: expresión personal e integrar. O sea, es el momento donde cada estudiante puede ser sí mismo y a la vez conectar todos los puntos, usar todo lo que ha aprendido para crear algo que sea verdaderamente suyo. No es una tarea aislada para nada. Y esta es quizás la regla más liberadora de todas. Es como decirle adiós a esa ansiedad que generaban esos proyectos gigantes, eternos, que se arrastraban durante todo el año. Se acabó. El cambio es simple. Ahora los proyectos son más cortos, están más enfocados y sobre todo son manejables. Estas nuevas reglas le dan una estructura súper lógica al proceso. A ver, el proyecto tiene que ver con lo que se está estudiando en ese momento, ¿no? Tiene sentido. Además, su duración va de la mano con la de la unidad. Así no se eterniza. Y lo mejor de todo, la evaluación es por etapas, lo que convierte la retroalimentación en una herramienta útil y constante. Ok. Entonces, ¿qué hace que un proyecto sea realmente bueno bajo este modelo? Pues son 4 claves. Primero, es práctico.
se tiene que hacer, no se queda solo en una idea. Segundo, la propuesta nace del interés del propio estudiante. Tercero, claro, se conecta con lo que se está viendo en clase. Y cuarto, y esto es fundamental, tiene un ancla en el mundo real. Muy bien, pasemos a la primera fase, la planificación. Y no se asusten con la palabra anteproyecto, que suena muy formal. En realidad es una herramienta súper visual y sencilla, como un mapa para darle forma y claridad a esas ideas iniciales. ¿Y qué lleva este mapa? Es muy directo. Empieza con un dibujo, un boceto de la idea. Al lado, una lista de los materiales que se van a necesitar. Luego, una reflexión súper importante. El propósito, el porqué de este proyecto. Después, un pequeño cronograma y, si es en grupo, quienes participan. Con esto ya se tiene una hoja de ruta clarísima desde el primer día. Con el plano listo, ahora sí, manos a la obra. Entramos en la fase de ejecución. Aquí es donde la idea empieza a tomar forma, a cobrar vida, y esto pasa sobre todo dentro del aula, registrando constantemente cómo avanza el viaje. Ojo, porque aquí el rol del docente se transforma por completo. Ya no es solo quien evalúa al final, sino que se convierte en un guía, en un facilitador que acompaña todo el proceso creativo. Usa ese mismo anteproyecto como punto de referencia para las revisiones y para ofrecer apoyo. Y para documentar todo este recorrido, aparece una herramienta genial: la bitácora. Y no es un simple cuaderno de notas. Piensen en ella como el diario de viaje del proyecto, un registro vivo de cada paso, cada desafío y cada descubrimiento. La bitácora es brillante por lo práctica que es. Ahí se anota qué se hizo en cada sesión, se registran las sugerencias y la guía del docente. Y también se documenta cualquier cambio que se le haya hecho al plan original. Al final, se convierte en la memoria tangible de todo el proceso de aprendizaje. Bueno, y así llegamos al final del recorrido. Pero, insisto, esto no es un examen, es más bien una celebración. La fase de presentación es el momento de compartir el trabajo, el proceso y todo lo aprendido con el resto de la clase. Y este momento de socialización es increíblemente rico. Primero, claro, se exhibe o se demuestra el producto final. Después, y esto es clave, se explica la historia detrás, la idea, el proceso, los desafíos que aparecieron. Y finalmente, todos participan, reflexionan juntos y se evalúan entre pares. El aprendizaje se vuelve de verdad colectivo. Ok, y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo se evalúa todo este viaje? La clave es muy simple. El proceso y el producto final tienen exactamente el mismo peso. Se valora tanto el camino recorrido como el destino al que se llegó. La evaluación entonces se divide en dos. El proceso se valora mirando la bitácora, con las revisiones de avance y observando la perseverancia. Y el resultado, por otro lado, se mide con herramientas objetivas, como rúbricas técnicas que deben ser súper claras y conocidas por el estudiante desde el principio. Y si tuviéramos que quedarnos con una sola cosa de la evaluación, sería esta: la retroalimentación tiene que ser oportuna. De nada sirve una corrección cuando el proyecto ya terminó. Tiene que ser una conversación constante, que guíe y mejore el trabajo mientras está pasando. Y para ir cerrando, aquí van algunos recordatorios prácticos pero súper poderosos para los educadores. Siempre empezar desde las fortalezas, no desde el error. Promover la autonomía, usar el salón de clases como una galería en constante cambio. Y, por supuesto, fomentar la autoevaluación y la coevaluación. Entonces, en resumen, todo el viaje se resume en este ciclo de 3 etapas. Una planificación clara que nos da un mapa, una ejecución que se acompaña y se documenta, y una presentación que en realidad es una celebración del aprendizaje colectivo. Es un modelo simple, pero de verdad transformador. Y con esto cerramos. La pregunta que queda flotando en el aire es esa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que el próximo proyecto se convierta en una verdadera aventura de aprendizaje? Porque al final del día, el verdadero arte no está solo en el resultado, sino en todo el recorrido. Un poco más claro. Ahora vamos a escuchar a Seidy con la propuesta del proyecto de ella. Seidy, dígame, Vicente. Me parece escuchar que dijo 2 etapas. 2 etapas. Entonces ya no hay 3 etapas para calificar el proyecto. No, sí hay 3, pero ella habla, digamos, de 2 etapas, que es las que ella va a estar, digamos, calificando, porque recordemos que cuando hacemos el video, que le proporcionamos la información, ella extrae para nosotros, son 3 etapas. Ok. Es que como hay tanto cambio, digo yo, ¿será que ya cambió esa vaina también? En evaluación.
Sí, sí. Ahorita hablamos un poquito de eso. Sadie se encuentra por ahí para que nos hable sobre el proceso de su proyecto. Sadie. Aló, sí, ya ahora sí. Ah, Es que no sé por bueno. qué no me... bueno, el proyecto que yo propuse ahí, que lo puse en el chat, porque tal vez el problema que tengo de conexión, es trabajar con acuarela con los chicos, pero todos sabemos que la técnica pues a veces es un poco complicada, ¿verdad? Para saber manejarlo. Pero he encontrado en lo que son los lápices de acuarela un aliado porque para ellos es más fácil. Entonces, mezclamos tanto lo que es el lápiz y utilizamos ya lo que son las acuarelas ya en pasta, como para que ellos ya le den como los acabados finales. Y bueno, a mí me pasa igual que a Vicente, ¿verdad? Que a veces los materiales son caros como para que ellos hagan un proyecto y que terminen en el basurero afuera del aula, ¿verdad? O en el basurero en la casa. Entonces siempre me gusta como que ellos hagan un proyectito, aunque sea algo no tan grande, pero sí que sea un proyectito que ellos lo puedan tener en el escritorio, que lo puedan poner en la sala, o incluso, como dijo Vicente, que se lo regalen a la abuela. Entonces, como la acuarela permite el enmarcado con vidrio, a mí se me ocurrió que lo que son los portarretratos, que a veces uno hasta los consigue muy baratos en el outlet, entonces son accesibles y que casi que en todas las tiendas o librerías siempre vamos a encontrar como un portarretrato. Entonces, trabajar la técnica y terminarla ya enmarcadita con el portarretrato y así ellos experimentan la técnica de acuarela. Pero Sadie, cuando hablamos ahí de el antiproyecto, digamos, usted le propone o ellos son los que escogen el proyecto que van a realizar. Yo les propongo, pero digamos, por ejemplo, yo tengo lápices acuarela, había conseguido una donación y en otra ocasión con los alumnos habíamos recogido una cuota, entonces compramos más cajitas y como acá los grupos son pequeños, entonces alcanzan las cajitas una por estudiante. Entonces lo trabajamos en lo cotidiano, ¿verdad? En trabajo cotidiano, trabajamos la técnica y entonces a la hora de proyectar en lo que es ya el trabajo, ¿verdad? Del proyecto. Entonces yo les hago la propuesta que si quieren hacerlo en acuarela o que si quieren experimentar otra técnica. Entonces, al menos el año pasado, lo que fue octavo, que trabajamos esa técnica, ellos fueron los que dijeron que querían acuarela. Ah, ok. Es que debemos de recordarnos que la persona estudiante se expresa con libertad y él propone qué antiproyecto quiere realizar. Pero digamos, usted le propone la técnica y él propone cómo lo quiere realizar. Ajá, sí, exacto. Digamos, yo aquí, por ejemplo, tengo lápices de dibujo, tengo lápices de acuarela, tengo acuarelas en barra, tengo pinturas acrílicas. Entonces, digamos, durante el cotidiano tratamos como de experimentar un poquito cada cosa, ¿verdad? Que ellos conozcan, aunque sea como lo básico, ¿verdad? Y ya a la hora de montar lo que es el proyecto, entonces yo les propongo, bueno, tenemos acuarela, por ejemplo, ellos no me van a decir, vamos a comprar un portarretrato, pero yo les digo, bueno, podemos hacerlo en acuarela, si ustedes quieren, podemos comprar unos portarretratos hacia sales, que den marcado, o podemos entonces comprar lienzos pequeños, lo hacen en acrílico, en fin, yo les propongo y ellos al final son los que eligen. Yo sí les doy como una propuesta, Una ¿verdad? propuesta Tal vez no y les digo ellos, investiguen, pero sí les doy ujú. propuestas diferentes y ellos al final eligen como en qué técnica lo quieren hacer. Lo que sí hago, digamos, por ejemplo, es que entre todos eligen una, ¿verdad? No que uno haga acuarela y otro acrílico y otro, porque es complicado, ¿verdad? Pero entre todos se ponen de acuerdo y eligen cuál es la que quieren hacer. Y ellos eligen el diseño. Por ejemplo, ellos me dicen, profe, ¿puedo buscar ideas en Pinterest? Yo les doy chance. Otros dicen, no, yo lo quiero hacer inventado, en mi imaginación, entonces lo hacen inventado. Entonces trabajamos de esa forma. Ah, ok, listo. Comentarles, compañeros, que la parte del proyecto es la parte donde los estudiantes van a proponer, van a trabajar libremente, ellos se van a poder expresar, van a ser creativos, siempre y cuando ustedes sean la chispa de ellos y los guíen hacia esta oportunidad de crear, de disfrutar y de vivir el arte a través de un proyecto. El Asesor Nacional de Artes Plásticas nos está pidiendo la colaboración para que ustedes realicen una pequeña encuesta sobre el programa de artes plásticas de secundaria. Entonces, pedirles por favor si pueden tomarse
tomarse unos minutos para llenar esta encuesta. La encuesta yo se las voy a pasar por el WhatsApp del grupo y para ver si ustedes las pueden ir llenando. Es importante que lo hagan. Ustedes que implementan el programa desde hace tiempo, lo hemos ido implementando, contesten la encuesta, como ustedes sienten, si necesitan algún cambio en el programa, solo ustedes pueden ayudarnos o ayudarle a Carlos con esto de qué puedo variar, si está bien el programa, si necesitamos un nuevo programa. Entonces llenemos la encuesta mientras les paso el link de la propuesta del formulario. Vamos a ver y hablar un poco sobre los nuevos cambios que se está realizando en el reglamento de evaluación. Ya les pasé el link, comentarles que se está haciendo cambios en el reglamento de evaluación, sin embargo, en estos momentos todavía no rigen y no rigen porque no ha sido publicado en la Gaceta. Entonces, estos cambios van a regir hasta que sean publicados en la Gaceta. Hola, hoy vamos a darle un... Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un cambio que se las trae en el sistema educativo de Costa Rica. Específicamente, vamos a ver cómo van a cambiar las reglas del juego para calificar materias como artes plásticas. Muy bien, vamos al grano. Resulta que el pasado 12 de febrero, el Consejo Superior de Educación le dio luz verde a una reforma completa sobre cómo se evalúa en el país. Este nuevo reglamento tiene un nombre oficial y unas siglas que vamos a escuchar bastante. REAC. Y es clave entender que este REAC viene a reemplazar por completo el sistema que teníamos desde 2018. Borrón y cuenta nueva, por así decirlo. Para que quede todo clarísimo, este será nuestro recorrido. Primero, entenderemos qué son estas nuevas reglas. Después, nos enfocaremos en cómo se va a calificar artes plásticas. Luego, veremos qué significa cada pedacito de la nota, cuándo arranca todo y, por último, ¿qué implica esto para el día a día? Entonces, ¿qué es exactamente esta reforma? ¿De qué va el famoso RAC? Pues miren, en palabras sencillas, es el nuevo manual de instrucciones que va a definir cómo se mide el aprendizaje y también la conducta en absolutamente todos los niveles del sistema educativo de Costa Rica. Aquí está la clave de todo. Este reglamento anula el anterior y pone un estándar nuevecito para todos. Bueno, vamos a lo que realmente importa para muchos. ¿Cómo va a funcionar esto para la materia de artes plásticas? ¿Cuál es la nueva receta para armar la calificación final? Y aquí, gente, está el meollo del asunto para artes plásticas. Ojo a esta tabla, porque nos muestra cómo se reparten los porcentajes. Y lo más interesante es que no es igual para todos. Varía bastante entre primaria y las diferentes modalidades de secundaria. Fíjense bien cómo cambia el peso del trabajo de todos los días y del proyecto. Si empezamos por primaria, o sea, primer y segundo ciclos, la cosa queda así. Según el artículo 40, el trabajo del día a día en el aula, el trabajo cotidiano, se lleva la gran tajada del pastel, un 60%. El resto se completa con un proyecto que vale un 25%, las tareas con un 10% y la asistencia con un 5%. Ahora pasemos a secundaria, porque aquí la cosa se pone interesante y se divide. Para la modalidad vocacional, el trabajo diario sigue siendo muy importante, con un 55%, pero el proyecto gana peso y sube a un 30%. Y atentos, porque para la modalidad académica y técnica, el proyecto es aún más protagonista, valiendo un 40% de la nota, mientras que el trabajo cotidiano se ajusta a un 45%. Ok, hemos hablado mucho de porcentajes y de trabajo cotidiano, tareas, proyecto, pero ¿qué es cada cosa en la práctica? Vamos a verlo. Según el artículo 29, el trabajo cotidiano es, básicamente, todo lo que se hace dentro del horario de clase. Piensen en los ejercicios, las prácticas, los bocetos, todo ese proceso para ir aplicando lo aprendido, siempre con la guía de la persona docente. Luego tenemos las tareas, que son los trabajos para hacer fuera de clase. Y ojo al dato, serán 3 por cada periodo. Por otro lado está el proyecto, que es un trabajo más grande, más profundo, y de esto se hará 1 por periodo. Y para cerrar, ese 5% de la asistencia que premia el estar ahí y participar. La pregunta del millón, claro está, es ¿a partir de cuándo aplica todo esto? ¿Cuándo empieza a regir? Pues bueno, la respuesta es súper directa y no deja lugar a dudas. El mismísimo reglamento, en su artículo 176, nos lo dice con todas las letras. O sea, para que quede más claro, esto no arranca con el próximo curso escolar ni en una fecha específica.
Arranca en el mismísimo momento en que salga publicado en el diario oficial, en la Gaceta. A partir de ese día, ya es la regla oficial que hay que seguir. Hay que estar pendientes de esa publicación. Bueno, para ir cerrando, vamos a resumir las ideas principales. ¿Con qué nos tenemos que quedar de todo esto para el día a día en los centros educativos? En pocas palabras, primero, ahora hay una regla clara y estandarizada para todos en artes plásticas. Segundo, lo más importante es el trabajo en clase, el día a día. Tercero, en secundaria los proyectos pesan más, sobre todo en la parte académica y técnica. Y cuarto, y muy importante, esto empieza ya, en cuanto se publique. Y claro, todo esto nos deja pensando, ¿no? Con tanto peso puesto en el proceso diario y en proyectos más grandes, ¿veremos una explosión de creatividad más constante en las aulas de arte? ¿Cambiará realmente la forma en que se vive y se aprende el arte en la escuela? Una pregunta que queda en el aire. Hola, hoy vamos a meternos de lleno. ¿Vieron más o menos los cambios que hay en evaluación? Vicente, usted que es parte del comité de evaluación, ¿ya había escuchado algo sobre los cambios? Sí, le quitan a la asistencia y le suben al proyecto. El trabajo cotidiano queda en 45. El trabajo cotidiano le bajan 5 5. Y ese 5 se lo van a pasar a proyectos. al proyecto. Tareas queda en 10 y asistencia en 5. Tarea que hay 10, pero parece que ahora hay que hacer 3. Parece. Según lo que leí, parece que ahora hay que hacer 3 tareas en vez de 2. 3 tareas. Ahí el mismo video también lo dice. 3 tareas. Claro que toda esta reforma entra a regir hasta que se publique en la Gaceta. Sí, pero ya imagínate, por ejemplo, Nayiba con 2 lecciones. ¿En qué momento a uno le alcanza para dejar 3 tareas? O sea, casi que usted tiene que estarle diciendo no a todos los compañeros o al director que le lleguen a pedir ayuda a uno con alguna cosa. Y no va a alcanzar el tiempo. Que era lo que usted me externaba. Entre el proyecto, el trabajo en clase y las tareas, sí, es un poco complicado. Sí. Ya yo estoy en una etapa en mi vida en que o hago una cosa bien o hago todas mal. Vicente. No, en serio, vea, es que a ciencia cierta, en el papel uno lo ve muy bien, Nayiba, o sea, lo ve muy bonito. Qué toque, dejar más tareas, claro, entonces ya le dejas más valor al asunto. Pero los Willas ni te están entregando las tareas. O sea, vos dejas tareas y los que te entregan tareas ya son los papás, o los que te entregan tareas son los chiquillos responsables. Hay como una epidemia y yo creo que la epidemia no es dejando más tareas, digamos, no es dejando más cantidad, porque si con la cantidad que hay no las están cumpliendo, porque uno cumple, usted deja la tarea, pero ya al final no, ni el que te entrega una ni 2, no te va a entregar 3. Bueno, espero equivocarme, ¿verdad? Y no ser negativo, porque esa no es el objetivo, digamos, de lo que estoy diciendo. Ya, y uno lo hace muy contento y con todas las ganas y profesionalismo, pero ya, ¿en qué momento, muchacha? Es lo que yo digo, ¿en qué momento uno se jala todos esos componentes de evaluación así, como Dios manda? Como rigen. Usted lo acaba de decir, Vicente. Vamos a tener que decir muchas veces no a muchas cosas que se nos proponen, porque vamos a tener que estar enfocado únicamente en dar lecciones y en las personas estudiantes para poder abarcar y llevar bien cada rubro de los componentes de la evaluación. Si no se logra. Cristi, Alba, Seidi, ¿qué opinan sobre estos cambios que todavía no podemos? Ya, Nayi, yo pienso igual que Vicente, o sea, en el papel y todo, pues suena muy bonito, ¿verdad? Ya en la práctica es otra cosa, digamos, Vicente hablaba, por ejemplo, de los chicos que tienen 2 lecciones, 7º, 8º, 9º, y ahora hablemos de 10º y 11º, que uno los ve 40 minutos a la semana, que mientras... Por ejemplo, yo tengo una problemática, me ponen el año pasado 10º después de almuerzo, entonces se atrasan porque a veces dicen son casi que los últimos grupos que almuerzan, entonces no están listos, mientras llegan, mientras profe, déjeme irme a lavar los dientes, mientras pasas lista, o sea, el tiempo efectivo se reduce, jamás va a ser los 40 minutos. Imagínate designar 3 tareas y a eso súmele el proyecto y a eso súmele el cotidiano, o sea, es complicado, es un reto un poco difícil de
lograr, ¿verdad? Uno hace lo que puede, pero la realidad es otra. Bueno, habría que esperar hasta que lo podamos implementar porque por el momento no ha sido publicado. Igualmente, hay que esperar que esta información se las dé a cada uno de ustedes el comité de evaluación. ¿Alguno de ustedes es parte del comité de evaluación? Bueno, Vicente, no sé si en este momento Vicente continúa ahí en el comité de evaluación. En el comité de evaluación, en el de STEAM, en el de bienestar, ¿cuál otro? Bueno, ahora hay uno de Antorcha, creo que también voy a estar en Antorcha. Ya, y solo me falta ahorita, no sé, salir en... Y tenés que cumplir con todo lo que nos van a regir los nuevos rubros de evaluación. Como tengo esa chamba de noche, entonces soy coordinador y soy secretario, porque la secretaria tampoco tengo, entonces ya yo no sé. Entonces, una consulta, Vicente, ¿ya usted ya vio los nuevos cambios, ya los estudió o todavía no se los han...? No, ya hicimos hasta una presentación, ya los bajamos aquí a los compañeros del colegio. Ya pero se los bajaron. ¿Qué reacción tuvieron con lo de las 3 tareas? Igual con la, ¿cómo se llama? Con la condición, ¿verdad? De que se está esperando hasta que eso sea publicado. Entonces ya dieron a conocer lo de las 3 tareas. Sí, un poco, digamos, la misma reacción que yo le estoy diciendo, Nayi, porque no es que uno no quiera hacer las cosas, es que, por ejemplo, Sadie está diciendo algo que tiene toda la razón, digamos. Yo trabajo tercer ciclo, la compañera doña Anicia trabaja cuarto ciclo y uno de tercer ciclo aquí en la institución, pero yo no sé cómo van a ser los compañeros de cuarto ciclo, de diversificado, porque con una lección, uno más bien si se pone muy romántico a estar pasando mucha lista, ni los ve. Sí, bueno compañeros, tenemos que esperar a que lo publiquen y de ahí partir. Por ejemplo, comentarles que en primer ciclo ya no van a hacer pruebas, sino proyectos. Sí, a mí me parece eso genial. Bueno, yo no soy de primer ciclo, pero me parece genial poner a esos pobres chiquitos y los compañeros con tanta situación, digamos, ya muy particular de la población que atienden, que ya tiene sus particularidades, ¿verdad? Y no es lo mismo atender a adolescentes que atender niños, ¿verdad? Tal vez de primera edad o primera infancia. Ya el proyecto se vuelve un poco más flexible para en vez de hacer una prueba, ¿verdad? Que eso no es una barbaridad. Y sin embargo, ellos están en la espera que si esto pasa, ¿cómo van a implementar ellos el proyecto? Porque acuérdense que en primaria, la persona estudiante que guiarlos más que en secundaria. Entonces ellos dicen que se las trae también. Compañeros, ha sido un placer el estar con ustedes. Espero poderlos irlos a ver. Recordar que tenemos que llenar la lista de asistencia. Pedirles, por favor, que colaboren con el asesor nacional, con Carlos Bermúdez, llenando... ¿Dónde está ese hombre, Nayiva? ¿Cómo? ¿Dónde está? Sí, porque un día de estos quien tenía que darnos la capacitación o quien se puso a hablar de la enseñanza de las artes plásticas fue Chechey, que es profesor de música. Está en las oficinas. El que tenía me estás hablando lo de... Sí, tu persona, pero o sea, no lo he visto la cara, como que diga, mire, vengo o ya el asesor nacional no hace esas cosas. Sí. ¿De cuál capacitación me estabas hablando, Vicente? Yo recibí una capacitación un día de estos y este muchacho Chechey empezó a hablar de la enseñanza de las artes plásticas y ya yo me quedé, digo yo, pero ¿Era del FEA? Sí, el del FEA. Ok, la del FEA, el problema es que, digamos, Carlos es el asesor nacional de la parte curricular. El asesor de vida estudiantil es Ronald, el que inició hablando. Ajá. Cuando comenzamos, el que comienza a explicar, ese es el asesor de artes plásticas, Ronald. Ok, hay 2 asesores. Uno que está en la parte de vida estudiantil. El escondido y el que da la cara. Y el otro, sí, Ronald, que es el de la parte de vida estudiantil. Y cuando hablamos de la parte curricular, es Carlos Bermúdez. Ok.
No, no sabía yo eso. Yo pensaba que era como antes, que había uno en primaria y uno en secundaria, y el de secundaria hacía todo con las dos cosas. No, igual también expresarle que en primaria también hay una asesora específicamente para primaria, tenemos una asesora, y en secundaria pues Carlos Bermúdez. Ya, pero eso entonces es en el tema del FEA que hay un asesor extra. En el tema de vida estudiantil, sí, está Ronald, es el asesor, que cuando usted hay alguna consulta o algo referente al FEA, Chechey da información sobre primaria, sobre secundaria, en la asignatura de artes musicales. Y cuando hay alguna apelación o alguna consulta de la parte artística referente a artes plásticas, sería Ronald el que va a dar respuesta. Ya, perfecto. No, era eso. Entonces, les dejé en el chat la encuesta sobre el programa de artes plásticas de secundaria. Por favor, llenarla. Y por favor, llenar el link de asistencia de hoy, Ok. que se los voy a proyectar. Igualmente se los voy a pasar por WhatsApp. Ahí se les está proyectando, ahí se lo estamos proyectando, y decirle gracias, bendiciones, Gracias a usted, mi amable. que sea un muy buen inicio de curso lectivo. Muchas gracias por los buenos deseos. Gracias, Vicente. Es un gusto siempre escucharte. Gracias, chiquillos. Chao. Gracias, Elvita. Que tenga un lindo tarde. Feliz tarde, Sadie. Hoy no se come carne, para que se acuerde. Hoy no se come.